Podemos decir que hay distintivos entre las congregaciones llamadas cristianas. Hay distintivos. O sea, hay congregaciones llamadas cristianas donde normalmente se tiene unas características físicas. Por ejemplo, las mujeres tienen por fuerza que ir con vestido, jamás con pantalón, y tiene que ser vestido largo. No pueden ponerse maquillaje. Si alguna mujer va con maquillaje o aretes, no la dejan entrar. Hay unas congregaciones donde van muy elegantes y traen una cobertura en la cabeza todas las mujeres. Si la mujer quiere entrar sin cobertura en la cabeza, tampoco puede entrar. Se le da ahí gorritos de la entrada para que puedan ponerse uno y respeten. Y obviamente lo que podríamos decir que más común entre las congregaciones cristianas es que traen una Biblia en la mano, cosa que cada vez se ve menos. ¿Por qué? Porque la gente agarra su celular y ahora trae su Biblia en el celular. Pero en realidad, si estos fueran distintivos, ¿qué es el común de la iglesia en una verdadera iglesia por un verdadero hijo e hija de Dios? Porque sabemos que estas diferencias exteriores realmente no dicen nada, no dicen nada. Pero precisamente en este pasaje, Jesucristo nos hace ver que puede haber aquellos que son religiosos y se reconocen como religiosos, justos, creyentes firmes, y aquellos que se reconocen como pecadores. Lo cierto es que la iglesia tiene un distintivo. Toda la iglesia está formada por pecadores, salvos por gracia, por medio de la fe, que les ha traído la palabra de Dios. Es solo el Señor Jesucristo el que sigue salvando a los que son suyos. Y en esta porción que acabamos de leer, vamos a ver de los versículos 36 al 39, lo que habla el Señor Jesucristo acerca del fariseo y la pecadora. Acerca del fariseo y la pecadora. Del versículo 40 al 47, habla acerca del pecado y el amor. Acerca del pecado y el amor. Y del versículo 48 al 50, acerca del Salvador y la fe. Acerca del Salvador y la fe. Veamos qué nos enseña el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 36 al 39, dice el 36, uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. O sea, estamos hablando de Jesús, por supuesto. Y dice que había un fariseo que se siente en el texto como que ya estaba insistiendo que quería verlo en su casa, comiendo en su casa. El fariseo, como todos sabemos, era el clásico religioso. Era la persona que tenía más conocimiento teológico, era la persona reconocida más públicamente como una persona realmente conocedora de Dios, y además que tenía una vida íntegra religiosamente hablando. Esa era la persona farisea. Y dice aquí, y obviamente eso atraía delante del pueblo de Israel un gran respeto para esas personas. Dice en el verso 36, entrando Jesús en la casa del fariseo,
se sentó a la mesa. Versículo 37. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Ahora viene el segundo personaje de la historia de este momento en la vida de Jesús. Tenemos a un fariseo que tenía ganas de que fuera a su casa Jesús. Y Jesús entra y se sienta a la mesa del fariseo. Pero tenemos también que aparece en escena una mujer reconocida por toda la población. Era famosa, era reconocida. Tenía una etiqueta en ella. Era una pecadora por el tipo de vida pública que llevaba. Era pecadora, públicamente reconocida como pecadora. Esa mujer era pecadora. Y versículo 37, cuando ella se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces ella se entera que Jesús está en una casa y particularmente sabe que es en casa de un religioso, de un fariseo, lo sabe. Y ella está decidida a llegar a Jesús. No va a haber nada que la detenga. No va a importar lo que la gente pueda decir de ella. No va a importar que sea en una casa de un hombre aparentemente a los ojos de la sociedad el más puro, porque el religioso era como la mayor grado de pureza religiosa. Eso no va a detener a esta mujer. Esta mujer está decidida a que tiene que llegar a Jesús, pero no quiere llegar con las manos vacías. Ella gasta su salario de un año, sus ingresos de un año en un perfume muy costoso y lo lleva en un frasco de alabastro. Va con ese perfume, versículo 38, y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Esta mujer no llega ante Jesús. Ella se siente y ella se sabe indigna. Ella llega por atrás de Jesús y ella llega a los pies de Jesús. Ella sabe lo indigna que es de llegar ante el Hijo del Hombre, ante este que reconocen como el Mesías, ante este hombre que da mensajes donde anuncia las buenas nuevas para arrepentimiento de pecadores y fe en el Señor Jesucristo, en el reino de los cielos que ha venido a la tierra. Ella llega antes de abrir su perfume, ella llega con un corazón abierto, quebrantado porque supo bien a quién venía. Ella ya sabía, Él es el Mesías. Ella ya sabía, Él es el Salvador del pueblo de Israel, que vino a salvarme de mis pecados. Ella ya había tenido la revelación de la gracia de Dios y el Espíritu de Dios la había movido. Porque cuando tú o yo escuchamos de Jesús, pero no por aquellos que nos invitaron a una iglesia, no por aquellos que nos llevaron a escuchar un mensaje, no. Cuando tú y yo escuchamos del mismo Espíritu de Jesús a nuestros corazones, haciéndonos ver la gloria de la santidad de Dios y nuestra gran inmundicia, nuestra pecaminosidad y su amor derramado en nuestros corazones por esa sangre en la cruz, Jesús muriendo en el lugar de pecadores,
recibiendo el castigo de nuestra paz con Dios. Cuando el Espíritu Santo nos habló y nos hizo ver, repito, la gloria de la gracia de Dios que hay para perdón de pecados. Eso rompió la dureza de nuestro corazón. Eso nos hizo ver indignos, nos hizo ver enemigos de Dios, que lo somos sin Cristo, pero en Cristo reconciliados con Dios, en Cristo perdonados por Dios, en Cristo adquiridos por Dios a precio de sangre. Sabemos que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día de los muertos y ascendió al trono de la gracia para salvar a pecadores como esta mujer, que ya había sido impactada por el Espíritu del Señor, por el Maestro, por el Mesías, y ahora lo va a buscar y se postra ante Él por la espalda, se postra a sus pies, y lo primero que hace con ese corazón quebrantado es llora y llora y llora y moja los pies y lava sus pies con sus lágrimas y seca las lágrimas con su cabello. Ella está en el momento de adoración, no le importa que todos están esperando que sirvan la mesa, no le importa lo que pueden estar viendo los demás en ella, no le importa el título que tiene adquirido delante de la sociedad. Ellas quieren una sola cosa: llegar ante su bendito Salvador, ante su bendito Señor, ante su amado, y hace esto, llora a sus pies, seca con su cabello, besa los pies, y después de besarle los pies a Jesús, o sea, todo esto es un acto de adoración. Ella está humillada ahí, su mundo es Jesús, su anhelo es Jesús, su reino es Jesús, no hay otra cosa. Algunas veces te ha pasado que estás en algún lado y de pronto como que ves algo y de repente te vas y todo lo que está alrededor desaparece, como que te enfocas en algo y que te quedas ahí clavado y tus pensamientos están allá en otro lado, y tu esposo te dice: hey, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde andas? Estamos aquí, estamos en la mesa. Esta mujer estaba en ese momento, ella estaba viendo el resplandor de la gloria de su Salvador. Ella no quería otra cosa más que estar a sus pies, adorándolo. Y entonces abre el alabastro y lo derrama. Y lo derrama sobre los pies de Jesús. Lo unge con aceite. Es un aceite costoso, es un perfume costoso. Y está ungiendo sus pies. Repito, para esta mujer. Y obviamente en el momento que estaba haciendo esto, si había algunos que no se habían dado cuenta, cuando el perfume empieza a invadir el salón, obviamente todo mundo sabe esto, el aroma grato, el aroma impactante, obviamente penetra, atrae la atención, y entonces todo mundo puede ver qué está pasando ahí. Para esta mujer no hay vergüenza, en esta mujer no hay un solo obstáculo, nada hay que la detenga, simplemente se muestra humillada por el amor de Jesús, por una pecadora como ella. Se muestra totalmente plena, y eso es lo que hace, plenamente adora a su Salvador.
Eso es lo que hace esta mujer pecadora. Y dice la Escritura, ahí mismo continúa diciendo, besaba en el verso 38, besaba sus pies, lo ungía con el perfume. Versículo 39, pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, cuando el fariseo ve la escena de esta mujer pecadora adorando a su Salvador, este hombre juzga a Jesús como un falso, juzga a Jesús como un falso profeta. Si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Entonces, él juzga a Jesús porque no discierne que esta es una pecadora. Juzga a la pecadora, obviamente diciendo, esta es una pecadora. O sea, él invita a Jesús a su casa, pero lo que trae en su corazón es puro orgullo religioso. Es una simple costumbre, es un simple conocimiento de todo el Antiguo Testamento, es un simple reconocimiento público de que es un fariseo. Y por lo tanto, tiene derecho a juzgar y nadie puede juzgarlo. Este hombre está juzgando a Jesús, está juzgando a la mujer. ¿Para qué invitó a Jesús? ¿Cuáles fueron los motivos para que él invitara a Jesús a su casa? Si vemos lo que está pasando aquí, obviamente los motivos los conoce Dios, los motivos ocultos del corazón. Este hombre estaba ganando cada vez más multitudes y multitudes, cada vez era más reconocido. Este hombre pudo haber tenido la posibilidad, la duda de que este era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero ahorita vemos cómo él está descartando a Jesús como el Mesías. No es un profeta, no sabe valorar que esa mujer que se está arrastrando a sus pies es una pecadora. Y se deja tocar por ella, por una pecadora. Mis amados hermanos, lo cierto es esto. Lo cierto es que a ti y a mí, muchos fariseos nos han juzgado de la misma manera. Nos han juzgado que no salimos de la Biblia, nos han juzgado que somos de la religión. Nos han dicho, como decía mi abuela, hasta misa. Pero el detalle es esto. El detalle es qué hacen esas críticas y esos juicios para tu vida. ¿Te motivan a seguir en adoración a Jesús? ¿Te tocan tu corazón y tienes compasión por esa gente que simplemente es una religiosa? ¿Y tienes misericordia y oras por ellos para que Dios se manifieste como lo ha hecho contigo? ¿Buscas al Señor no importa qué todos los días de tu vida? ¿Lo buscas con todo el corazón? No importa qué, tú hoy tienes que ver a Jesús, tu Salvador. Es tan importante Jesús como que haber adquirido toda tu vida y todo tu ser con la sangre derramada en la cruz, como para que todos los días busques estar en su presencia, adorándole, quebrantado. Cuando estaba estudiando este pasaje pensaba, ¿cuántas veces estando a solas de pronto las lágrimas se me salen cuando estoy con el Señor? ¿Y cuántas veces quisiera llorar
pero no puedo llorar. Quisiera realmente mostrar al Señor ese dolor de gozo, ese dolor de plenitud de su amor, pero no me sale. Y cuando menos me lo espero, de pronto ahí estoy con las lágrimas de cocodrilo. Pero no es algo que nosotros intencionalmente hagamos, es algo que Él en nosotros hace. Él en nosotros pone una pasión que se va acrecentando cada vez más. Ok, pausa. Si no ha llegado a suceder esto en tu vida, tal vez te hayas quedado en el punto de el conocimiento religioso y fariseo. Sí, te quedaste en ese punto, y en ese punto es suficiente los domingos. No hay necesidad de abrir la Biblia, no hay necesidad de buscar al maestro, no hay necesidad de más. Tú sabes que eres de Él, eres un religioso, eres una religiosa, simplemente tienes que aceptar la realidad. O sea, no podemos nosotros cambiar la realidad, solo la gracia de Dios cambia la realidad, pero lo hace confrontándonos por la verdad y con la verdad. Llevar la vida cristiana a un mínimo necesario es muy común entre los cristianos. Llevar a un mínimo necesario, nada más la iglesia un ratito el domingo, nada más los 15 minutos o media hora diaria, si es que, o si no con 5 minutos y una buena oración, y ya estoy bien. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento sigue enredado en los negocios de este mundo. Y cuando vienen las situaciones y las pruebas de nuestra fe, nos damos cuenta de nuestro grado de incredulidad y nuestro grado de inestabilidad. Y entonces sí rogamos a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos perdone. Este hombre era bueno para el juicio, el fariseo. Esta mujer era buena para la adoración a su maestro. Y lo cierto es que vemos cómo Jesús expone, porque es Jesús el que está haciendo esta exposición del fariseo y de la pecadora. En el versículo 39 dice, Jesús no sabe qué clase de mujer le está tocando, que es una pecadora. Ahora, después de hablar del fariseo y la pecadora, ahora Jesús, en el verso 40, empieza a hablar acerca del pecado y la relación del pecado con el amor. Y vean cómo lo hace y con quién lo hace. Lo hace con el fariseo. No lo hace con la mujer que está a sus pies, lo hace con el fariseo. Respondiendo Jesús, y vean cómo lo dice aquí, respondiendo Jesús. O sea, en ningún momento hemos escuchado que el fariseo le pregunta a Jesús algo, pero Jesús conoce los pensamientos del corazón tuyos y los míos. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que pienso, Él sabe los motivos por los cuales piensas así. Es Dios, es omnisciente, todo lo conoce, no hay nada que se esconda de Él. Y Jesús le responde, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. ¿Se dan cuenta? O sea, lo puede reconocer como maestro. Está dispuesto como religioso a tener una lección más de la religión. Está dispuesto a tener una lección más del judaísmo. Está acostumbrado a estudiar lecciones como buen fariseo. Así que adelante, maestro, habla, di. Entonces Jesús empieza su lección. Versículo 41, con obviamente una metáfora. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro le debía 50.
Lo primero que vemos aquí que Jesús establece, hay dos deudores, los dos tienen deuda. Uno 500, otro 50, o sea, es muy diferente la deuda de cada uno de ellos, pero son dos deudores. Versículo 42, y no teniendo ellos con qué pagar. Entonces lo siguiente que deja ver el maestro, que ninguno de los dos puede pagar su deuda. Ninguno puede pagar su deuda. Ninguno de los dos. Y no teniendo ellos ninguno, perdonó generosamente a los dos. Tercer aspecto de la lección que le está dando Jesús al fariseo. Los dos son perdonados. El que tiene una deuda pequeña y el que tiene una deuda muy grande. Los dos son perdonados. No tienen con qué pagar, es imposible. La deuda la tienen, pero no tienen con qué pagar y reciben el perdón de la deuda. El que tú hayas sido llamado por Jesús a Él en arrepentimiento de tus pecados, y tus pecados no fueron más que las típicas mentiras, la desobediencia normal a los padres, las travesuras normales de la infancia, de la adolescencia, pero tú puedes ver que no tenías grandes pecados, pero sin embargo tenías una deuda con el Señor que es santo, 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 porque delante de su santidad todos somos pecadores y no hay uno solo que se pueda acercar a su gloria, porque Él es santo. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice claramente la palabra. Y necesitamos el perdón de Dios para acceder a Dios. Tú recibiste el perdón de pecados tal vez muy simples. Tú recibiste tal vez el perdón de pecados bárbaros, que si ahorita aquí en este auditorio se abriera en un diálogo abierto con el Señor, como esa mujer a los pies, diciéndole cuántos pecados y la barbaridad de pecados tan grandes que le perdonó. Y tal vez si tú lo hablaras, cuánta gente nos espantaría por la clase de pecados y tamaño de pecados y número de pecados. Gran pecadora, gran pecador, pequeño pecador. Ok, el punto es este. El punto es que como quiera, enemigos de Dios, y por tanto necesitamos un intermediario, y por tanto necesitamos un Salvador, y el único Salvador, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Solo Jesús es el que nos da acceso al Padre. Solo Jesús paga en nuestro lugar por nuestros pecados. Solo Jesús salva. Solo Jesús. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo resucitó al tercer día de los muertos, cierto, ascendió al trono y hoy sigue siendo el Señor y Dios. El Señor es un Dios lento para la ira y grande en misericordia, pero que no deja por inocente al culpable. No deja por inocente al culpable. Tiene que haber un pago por el pecado. Y aquí le dice al fariseo, porque está hablando con él y le llama Simón. Los dos necesitan el perdón. Versículo 42, estamos en Lucas 7, versículo 42, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó
generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? La pregunta que le hace Jesús al fariseo. ¿Cuál? ¿Cuál de los dos amará más? Simón respondió, versículo 43, y dijo: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Has juzgado correctamente. Mi amado hermano, hermana, antes de Cristo, ¿cuán grande era tu vida pecadora? Antes de Cristo, ¿cuán grande era tu incredulidad? Antes de Cristo, ¿cuán grande enemistad con Dios vivías? Y lo cierto es que si en Cristo has creído para el día de tu salvación, de tu día de tu redención final, te das cuenta que del día que te salvó a esta fecha, ¿cómo ha estado tu relación con tu amado? De esa fecha a hoy. ¿Ha ido creciendo o ha ido menguando? ¿O sigue estando igual? Porque tenías poco pecado o poquita clase de pecados, no muy grandes. Es bueno que nos preguntemos estas cosas a la luz de estas dos personas, porque aquí realmente en la congregación estamos religiosos y pecadores. Estamos religiosos y pecadores. Aquellos que sabemos bien que somos pecadores día con día, salvos por gracia, ciertamente, adquiridos a precio de sangre, ciertamente, pero también religiosos que soy un hijo de Dios, soy salvo, lo necesario, o sea, no más que eso. Pero no puedes, no te llama la atención, no eres movido a buscar a Jesús con todo tu corazón y vaciar todo tu tesoro más grande a los pies de Jesús y ungirlo y llorar con ese gozo de la salvación y ese también soy perdonado, perdonada en Cristo. Le pregunta Jesús a Simón: ¿quién ama más? Es el que se le perdona más. Y le dijo Jesús: has juzgado correctamente, verso 43. Y volviéndose hacia la mujer, ahora ve a la mujer y la señala. Y otra vez, no se dirige a la mujer, sigue hablando con Simón, señalando a la mujer. ¿Ves esta mujer? Yo entré a tu casa, tú no me diste agua para lavar mis pies, para mis pies. Ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. Tú no me diste beso de bienvenida, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Verso 47. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, para Jesús no era extraño, él no ignoraba que esta mujer era súper pecadora. Él sabía eso. Como sabe también y conoce tus pensamientos y conoce los míos. Él conoce la vida de cada uno de nosotros. Es Dios, por favor. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados
porque amó mucho. Porque amó mucho. ¿Cómo me doy cuenta del perdón que ha recibido una persona de parte de Dios? El grado de perdón. Una persona que ama y está apasionada por su Salvador es una persona a la que se le ha perdonado mucho. Y pudieras decir, bueno, pero es que yo no tengo grandes pecados o terribles pecados. Mira, uno solo basta para manchar la santidad de Dios. Una sola mentira en la vida de una persona es suficiente para mandarlo al infierno, al tormento de fuego. Jesús dice, muchos han sido sus pecados perdonados porque amó mucho. O sea, demostró con lo que estaba haciendo que sabía que sus pecados habían sido muchos y que además habían sido perdonados. Qué tremendo. Y cierra Jesús la lección con Simón, porque está dándole la lección a Simón. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. A quien poco se le perdona, poco ama. Mi amado hermano, esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque nuestra vida de adoración al Señor, en nuestro diario andar con Él, va a estar en proporción a la conciencia de nuestra vida lavada por la sangre de Cristo. Nuestra intimidad con nuestro Salvador, Señor y Maestro. Vamos nosotros a ver realmente a Jesucristo como la más grande riqueza que hay aquí en la tierra y en la ciudad venidera, en la ciudadanía celestial. ¿O vamos a seguir considerando las riquezas del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, como de igual peso que nuestro Jesús, que nuestro Salvador? Debemos de cuestionarnos esto, mis amados hermanos, porque lo cierto es que todos somos grandes pecadores y que todos hemos sido grandemente perdonados y seguiremos siéndolo por las promesas de nuestro bendito Señor y Salvador. Pero ese perdón de pecados tiene que traer quebranto a la dureza de nuestro corazón, tiene que traer luz a las tinieblas de nuestro entendimiento. Mis amados hermanos, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Basta ya de seguir dándole las migajas al que toda tu vida, todo lo que tienes, todo le pertenece a Él. Basta ya de seguir siendo rateros de su gloria. Basta ya de seguir comportándonos como se comportan los demás hermanos, y aún podemos pensar que somos mucho más creyentes que otros. Basta ya. En lo más profundo de nuestro ser, el Espíritu Santo nos va a convencer, nos va a traer luz a nuestra conciencia. Los cristianos dependemos mucho de la guianza del Espíritu Santo y cómo nuestra conciencia está en paz con Dios. Nuestra conciencia nos acusa si hemos contristado al Espíritu Santo de Dios, si hemos afrentado a este espíritu tan sensible. Y viendo que Jesús enseña sobre el fariseo y la pecadora, viendo cómo Jesús enseña la relación entre pecado y amor, obviamente a más pecados perdonados, mayor amor manifiesto, porque la fe
resulta en obras. La convicción del amor de Dios en nuestros corazones resulta en obras. No son obras para agradar a Dios, son obras resultados de que hemos sido llenos del Señor. Ahora, en el versículo 48 al final, ahora Jesús habla acerca de la relación del Salvador y la fe. Ahora se dirige a ella, a la pecadora, y a ella le dice: tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. Ella ya sabía en lo más profundo de su ser. Ella por eso fue a buscar a su Salvador. El Espíritu Santo, el Evangelio ya había llegado a ella. Por eso no había nada ni nadie que pudiera detenerla en su afán de llegar a Jesús. Tus pecados han sido perdonados. Esas son las palabras que escuchas cada día. Cada mañana tú escuchas del Espíritu Santo. Tus pecados hoy han sido perdonados. ¿Estás consciente día con día que puedes pecar 10 segundos, 5 segundos en la mente y enseguida le pides perdón al Señor aún por el pequeño pensamiento de coraje contra alguien o cualquier clase de pecado? Pero aún en que la tentación asomaba, o sea, estamos conscientes porque el Espíritu Santo ha hecho de nosotros una morada santa. Somos templo del Espíritu Santo. Jesús le dice a la pecadora: tus pecados han sido perdonados. Y vean la respuesta de todo mundo alrededor. En el verso 49. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? O sea, ¿se fijan? ¿Qué es lo que vemos ahí en los demás? Lo mismo que tenía Simón. Son rápidos para juzgar. O sea, ¿cómo se atreve a perdonar pecados este? Mis amados, hasta el momento actual, ¿cuánta gente no dice que Jesús nunca existió? ¿Cuánta gente dice el día de hoy que Jesús fue un hombre como cualquiera y que se le atribuyen todos esos milagros por inventar y por crear un superhéroe? ¿Cuánta gente no hay que realmente Jesús no es nadie? Pero sin embargo, para ti, para mí, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús se humilló, Jesús dejó su trono y dejó su gloria para venir a este mundo a llamarnos al arrepentimiento de pecados y fe en Él. Para ti, para mí, Jesús es vida y es el Espíritu de Dios. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús vive y reina. Jesús murió por pecadores, pero Jesús resucitó y vive. Y Jesús ha hecho una morada en ti y en mí si somos del Señor. Pero a ti que estás ahí y que has estado ahí y que si has oído Biblia, no has oído Biblia, pero la verdad es que tu vida sigue adelante, envuelto en los placeres del mundo y en la búsqueda de todo lo terrenal. Tu pensamiento gira a las 24 horas en torno a lo que ves, no a lo que el Señor te muestra. Y sigues ahí, buscando llenar tu vida con todo lo que jamás va a poder llenar ese vacío existencial. Y siempre vas a estar dejándote caer después de tomar un momento de placer mundano. ¡Pum! Suelo. Y otra vez vas a querer llenar esa sensación de vacío con todo lo que el mundo ofrece, pero no con la verdad de Jesucristo, que Él salva,
y que viene a tu vida para derramar su amor en tu corazón, su misericordia, el perdón de todos tus pecados, para concederte el ver, la fe, que te va a hacer caminar en este mundo con los ojos en Él. Y entonces toda tu vida terrenal la vas a hacer con una sola motivación: cumplir el propósito que Dios tiene y vivir para su gloria, porque vas a gozarte con tu Salvador diariamente de todo lo que te ha dado, aún, repito, para los asuntos de la vida diaria. Le dice, estos hombres que están sentados a la mesa se espantan. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero a Jesús no le hace mella todo lo que están diciendo de él. Él está hablando ¿con quién? Con la pecadora. ¿Qué le dijo a ella? Tus pecados han sido perdonados. Lo que digan de él no importa, tus pecados han sido perdonados. Qué poderosas palabras tiene el Señor para los que son suyos. Qué liberadoras palabras tiene el Señor. Y en el verso 50, Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz, tu fe. Mis amados, recordemos, la fe es un don de Dios. En Romanos 10:17 dice que la fe es resultado de poder oír, y la capacidad de oír es resultado de la palabra de Dios. Así que primero es el Evangelio de Jesús el que atraviesa nuestros oídos y nos concede la vida de Jesús por el Espíritu de Jesús, para que con esa fe nos apropiemos de todas las riquezas de la gracia que hay en Cristo. Y obviamente ese amor es el que quebranta la dureza de nuestro corazón, y ese amor es el que nos lleva a arrepentimiento. Jesús sigue salvando. De pronto, como el hijo pródigo, vas a estar dándote cuenta que estás entre los puercos queriendo comer lo que están comiendo, y vas a volver en ti mismo y te vas a dar cuenta que hay un Padre Celestial que te está esperando y que ha tenido paciencia contigo y conmigo, y que no ha terminado la obra. Mis amados, nuestro Señor Jesús todo el tiempo sigue manifestando su gracia para con nosotros, su pueblo. La pregunta en realidad es, ¿estoy haciendo lo que corresponde? ¿Estoy haciendo lo que corresponde al grado de perdón que he recibido? ¿Estoy dándome y dando todo de mí en respuesta a ese reino nuevo que me ha manifestado? Cosa que millones y millones no lo pueden ver, pero a ti y a mí nos ha sido dado. Y no lo logramos, simplemente nos ha sido dado. Pecadores salvos por gracia, salvos por fe, solo de acuerdo a la santa palabra de Dios, solo por medio de Cristo, y obviamente para que podamos vivir solo para la gloria de Dios. Vamos a orar y que el Señor siga salvando a su pueblo. Señor nuestro Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tan grande paciencia que has tenido para nosotros.
por tan grande sacrificio en la cruz, por esa sangre derramada para lavarnos, purificarnos y presentarnos santos y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre. Gracias. Gracias, Señor, nuestro Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Gracias por haber enviado a tu Santo Espíritu para revelar esa salvación tan grande. Padre, concédenos el tener tiempos de adoración, de buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, día tras día, para venir a ti. Una vez más en arrepentimiento y fe. Señor, tú sabes bien que somos frágiles, débiles, insensatos, pero gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, que tú que empezaste en nosotros la buena obra, tú te comprometes a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos porque tú eres Dios, el único, el todopoderoso, el santo, 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 y nosotros tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor, amados, antes de retirarnos.